Hace tantos años que me conoces. Si nunca desconfiaste, ahora qué le vas a hacer, ok. Ok. No ves, por vos yo sigo estando acá. Me ves a la misma hora y por el mismo canal. Me ves. No te preocupes, yo te ayudo a pensar. Vos sos inteligente y el jabón mucho más. Es hora de cambiar el celular. Mientras tanto te sugiero que tenés que votar, votar. Hola, ¿qué tal? Los invito a quedarse. Vamos a tener hoy 3 invitados que nos pueden aportar valiosa información, opinión sobre lo que está pasando en la política nacional, en la política santafesina. Y hablando de la política santafesina, creo que muchas veces desde el periodismo criticamos un montón de cosas que suceden, pero me parece que hay que reivindicar de alguna manera la forma de hacer política que hay en Santa Fe, que ha tenido una repercusión nacional que por así ha pasado desapercibida. Pero fíjense, los 3 partidos de la oposición a nivel nacional han quedado en manos de santafesinos. El caso de Wiener, que reemplaza a Giustiniani, Giustiniani también era santafesino. Caso de Mario Barletta, que ha quedado al frente de la Unión Cívica Radical, y Pablo Habkin, que quedó al frente de la coalición cívica este fin de semana. Me parece que no hay muchos antecedentes de algo similar. Esto habla a las claras de 2 cosas. La primera es que, como les decía, la provincia está adelante en materia me parece, de calidad institucional. El tema de la boleta única ha sido un gran avance. Anteriormente la derogación de la ley de lemas. Y también que en Santa Fe, en las principales ciudades, en la ciudad de Santa Fe, en la ciudad de Rosario, no ha penetrado lo que sí penetró en casi todos lados, que es el kirchnerismo. Eso ha hecho mirar a los partidos nacionales hacia la provincia y por eso queda esta conformación. En una semana en la que la política se fue a tribunales y para quienes tenemos alguna experiencia en estas lides, nos recuerda a épocas del menemismo también, cuando había cierta flojera en la oposición y donde todo pasaba por la judicialización de la política o la politización de la justicia. Son como variaciones de un mismo tema. A veces miramos a los jueces cuando no vemos demasiado sustento en la oposición, y eso es lo que está pasando. Fíjense, el tema Vudú Gicone es un caso con algunas aristas sorprendentes. Todos los investigadores originales del caso Vudú pasaron a ser investigados y separados de sus funciones. El juez Rafecas, recusado. El fiscal Rívolo, recusado. Al inicio de esto, Rigui, el jefe de los fiscales, el procurador, renunciante, separado de su cargo y es investigado. Ollarvide otra vez en las primeras planas con el tema Macri. Macri ha quedado al borde del juicio oral. La oposición que se prepara a hacer un abrazo a la justicia. ¿Se acuerdan de la jueza Burú Budía en la época de Menem? Bueno, a mí me recordó mucho el stand-up de la Nata hace 7, 8 días atrás, con cierta autorreferencialidad periodística. Me parece que también por ahí algunos periodistas se equivocan el camino. Ante esta ausencia de oposición se quiere ocupar un lugar que no corresponde.
Bueno, de todas estas cosas vamos a hablar hoy con Juan Carlos Zabalza, que es el diputado nacional del Partido Socialista, con Oscar Cachi Martínez, que es diputado nacional del peronismo, de 100% santafesino, y para el final, hablando de este tema, judicialización de la política, politización de la justicia, pliegos en Santa Fe, el presidente del Colegio de Abogados de la ciudad, Ignacio del Vecchio. Tras el corte con nosotros, Juan Carlos Zabalza. Diputado Zabalza, bienvenido. ¿Qué tal, Mauricio? ¿Cómo andas? No estamos tan bien porque perdimos con Tigre, así que, pero bueno, sacaremos fuerza de la que es. Sí. Estamos convencidos. Se puede. ¿Y cómo está el socialismo? Porque han cambiado autoridades, ha asumido Hermes Wiener la presidencia del partido y ha habido algunas declaraciones, tanto de Wiener como de Siciliani, hablando de, bueno, admitiendo que antes eran demasiado cerrados, no sé. Yo creo que hay que tomar la asunción de las nuevas autoridades con Hermes de presidente de nuestro partido como una continuidad y como una responsabilidad muy grande, porque el socialismo es parte integrante de una fuerza que es el Frente Amplio Progresista, que es la fuerza segunda votada en el país, y necesita crecer el FAP y necesita desarrollarse el socialismo a lo largo y a lo ancho del país. Y creo que hay una etapa de nuevas necesidades, de nuevas realidades, pero yo quiero sí reivindicar públicamente lo que ha hecho el Partido Socialista, la presidencia de Rubén Giustiniani. Digo, yo nunca me olvido, miro para atrás, es todo un trabajo de abajo hacia arriba de construcción y ha sido siempre creciente en objetivos y creciente en fuerza y sobre todo con una cuestión bastante distintiva en este país. Hay valores que se siguen practicando y que se siguen difundiendo a través de la acción de gobierno. Wiener fue el opositor más votado. En un esquema, charlamos mucho de esto con usted, así es, medio suicida de la oposición de ir con 3, 4 candidatos, en el caso de Alfonsín, de usted. Constatado ese fracaso, ¿usted cree que en las elecciones en el 2013 se va a subsanar esto, que socialistas, radicales, no sé, Proyecto Sur, ahora la coalición cívica sin Carrió van a ir juntos? Sí, yo creo que nosotros somos una coalición y un frente político abierto a la participación de todos los sectores. Y nosotros estamos plenamente convencidos de que esa participación debe darse programáticamente. Y por eso también lo hemos hablado, Mauricio, mirar al país para adelante, no mirar al país para atrás. Por eso yo digo, con Macri nosotros no tenemos absolutamente nada que ver. Y nosotros queremos avanzar sobre lo que está haciendo en Argentina, lo que se está haciendo. No compartimos la construcción que se hace hoy en el país, una construcción vertical, una construcción que tiene cosas positivas, pero que se queda no a mitad de camino, se ha quedado en cosas importantes para el país, como es el tema de la pobreza, como es el tema de la modificación impositiva imprescindible en Argentina, como es el tema del equilibrio de los poderes en Argentina. Creo que estamos en una etapa compleja, comparto la introducción que usted hacía también, así que creemos que hay que avanzar a un país más normal, con más participación, con más democracia, con una acción constructiva mediante el diálogo, la búsqueda de consenso, la convocatoria a conformar entre todos los argentinos un proyecto de nación. Yo le pongo un ejemplo, YPF, por ejemplo. Nosotros hemos acompañado sin ninguna duda ese proyecto. Lo que se gestó a través de esta ley que aprobó la mayoría en el Congreso, no sé para dónde puede salir, porque la sociedad es la misma que la que estaba antes, nada más que hay una participación estatal mayoritaria. El Estado en sí no garantiza nada, sino es un Estado que esté imbuido en una idea de cambio. Y ese Estado necesita ser democrático, transparente y participativo. Y este Estado no es ninguna de las tres cosas. Cuando a lo mejor desde el periodismo decimos no hay oposición, a lo mejor usted tiene otra mirada, pero yo le quiero preguntar cómo se vive desde la oposición lo que está pasando en la Cámara de Diputados.
porque hubo una elección muy contundente a favor del oficialismo, y creo que van a ser claves las elecciones del 2013 en torno a reforma constitucional, a cuestiones espinosas. Yo creo que sí. Bueno, hay una mayoría clara a nivel del Frente para la Victoria hoy que se expresa tanto en la Cámara de Diputados como en la Cámara de Senadores. Pero bueno, creo que hay una responsabilidad de quienes estamos en la construcción de un proyecto alternativo de sumar fuerzas. Digo, la realidad que se dio en la última elección es lo que posibilitó la situación que estaba en el país y particularmente de la fuerza de la oposición, eso también lo hemos hablado. Nosotros estamos totalmente abiertos a construir una opción superior que involucre más fuerzas, más participación, pero vuelvo a insistir, en la medida que compartamos un programa y en la medida que miremos el país hacia adelante y no para atrás. Usted tiene mucha experiencia política. Yo decía en la editorial que no recordaba que la oposición nacional, que cada partido de la oposición nacional, salvo el caso de Macri y algunos otros partidos, esté en manos de santafesinos, ¿no? Wiener, Hapkin, Barletta. ¿Qué quiere decir eso? Yo le rindo un homenaje a lo que se ha construido en Santa Fe, empezando por Rosario. Son sociedades democráticas que funcionan diferente. Hoy hay un plano de participación de las instituciones en las decisiones y en la vida política que no se da en el plano nacional. Se da en esta provincia y no se da en otra provincia. Y además en la provincia de Santa Fe existe un frente político que funciona, con las debilidades, con las contradicciones de lo que significa sumar en una coalición política. Pero todos los partidos que integran el frente han mejorado en su accionar. Y esto posibilita que distintos representantes de esos partidos puedan estar hoy en los cargos nacionales de sus propias organizaciones. Hacia adentro del socialismo, porque yo leía el fin de semana, sobre todo por Twitter, que a veces es la caja de resonancia. Y a usted le gusta eso. A mí me gusta. Lo que dijo Siciliani, bueno, ahora dejamos de ser un partido cerrado, palazo a Giustiniani, y salta Samarini y aviva la polémica. Alicia es una compañera de una gran fuerza de trabajo y de acción, y yo no buscaría ningún palazo para nadie. Es a lo mejor lo que ella ha pensado en algún momento, pero digo, insisto en esto porque me parece que es muy importante, Mauricio. Si hay una cosa que yo tengo clara a esta altura de mi vida es la necesidad de un partido que funcione democráticamente y con un sentido de amplitud. Y si hay otra cosa que tengo clara, que por prédica, por práctica de valores y por construcción, los socialistas hacemos falta todos. No está para hacer divisiones ahora. Absolutamente, pero de ninguna manera. Creo que nosotros tenemos que superar una etapa pesada que fue la interna que tuvimos aquí en Santa Fe, y creo que estamos en camino de superarlo. Y lo superamos también transformando la realidad de la propia existencia de nuestro partido. Nosotros necesitamos crecer a lo largo y a lo ancho del país. Usted como integrante de la Cámara de Diputados, porque yo creo que el gran tema en lo inmediato es si el kirchnerismo, si el gobierno nacional, si Cristina planteará alguna estratagema para continuar en el poder, vía reforma constitucional, lo que fuere, tiene que pasar por el Congreso. Ustedes están interesados, el socialismo, en la reforma de la Constitución en la provincia. Digo, ¿hay posibilidades de que los legisladores socialistas nacionales avalen una reforma a la Constitución? Absolutamente no. No. Absolutamente no. La verdad que creemos con mucha convicción que plantear el tema de la reforma constitucional para conseguir la reelección sería absolutamente negativo para la democracia y para Argentina. No tengo ninguna duda. Y creo que comparar, porque creo que se va a hacer también, la situación de Santa Fe, que tiene una constitución de 1962, con la realidad nacional, que tiene una constitución de 1994, que nosotros no la cumplimos en la provincia de Santa Fe, porque esa constitución está planteando la autonomía municipal.
y que es violada permanentemente en un montón de territorios provinciales. Lo dijo Zaffaroni el otro día. Ahora en Tucumán el señor gobernador está de nuevo pensando en una nueva reelección, absolutamente violatorio al texto constitucional, que establece un solo periodo inmediato al que se cumplió. Entonces yo digo, me parece que hacer esos inventos es absolutamente negativo para el país. Y creo que, insisto, y hago un llamamiento, no confundir democracias con una mayoría parlamentaria o una mayoría en una elección. Eso no es democracia. Estuvo usted el fin de semana en el Congreso de la Coalición Cívica, donde Hapkin queda al frente de la agrupación. El dato es que Carrió parece no participar de esta nueva etapa. Barletta está en el radicalismo. Bueno, estos tres santafesinos, creo que el hecho de que haya tres santafesinos puede implicar que es más fácil un acuerdo para salir de esta división de la oposición, ¿no? Yo creo que esto habrá que verlo. El diálogo está abierto a nivel de todos los sectores, pero insistimos, es un diálogo sobre una construcción política de coalición con reglas claras y con programas claros. Esto me parece a mí que es lo fundamental. Y yo creo que en esto yo no plantearía exclusiones, porque yo creo que el país está en una etapa diferente. Yo creo que algunas de las cosas positivas de este gobierno han tenido que ver con una agenda política diferente. Nos ha permitido plantear y debatir temas diferentes. Nos permitió en un momento debatir la ley de medios, nos permitió ahora debatir una presencia del Estado en una política energética. Son debates que recién comienzan. Pero yo creo que para ese debate del país que viene necesitamos la participación de mucha gente que hoy no está en las estructuras políticas a las que usted aludía simplemente. Hay mucha más gente en el país que puede participar en un entendimiento programático que mira el país hacia adelante en un sentido positivo, pero donde el Estado se modifique efectivamente, porque el tema no es agarrar la manija del Estado y usarlo en provecho propio. Hay que hacer un Estado democrático, hay que hacer un Estado transparente, hay que hacer un Estado que mire al mundo global en el que hoy estamos, sin suficiencias y con mucho respeto por las realidades de cada uno. Y tratar de garantizar hacia adentro de Argentina esa gran deuda pendiente, que es achicar la brecha que tenemos de la desigualdad y de la pobreza. Gracias por haber venido, Juan Carlos. A usted, Mauricio, muy amable. Ya viene Oscar Cachi Martínez. Oscar Martínez es diputado nacional de 100% santafesino, pertenece al peronismo. Bienvenido. Un gusto. ¿Qué tal? La primera pregunta está referida a lo siguiente. Su sector tiene 4 legisladores en la Cámara de Diputados de la provincia. 3 legisladores. 3 legisladores. ¿Puede decirse que es el sector más opositor al gobierno? Digo, de acuerdo a las votaciones, ¿no? Yo diría que puede decirse que es un sector opositor. Ajá. Pero, digamos, opositor en aquellas cosas que estamos conscientes que le van a hacer mal a la provincia. Y en ese aspecto hemos tenido una posición muy firme y muy clara en lo referido a esta pretendida reforma tributaria que nosotros calificamos como un impuestazo, en una provincia que realmente está en una situación complicada, porque los últimos 4 meses ha declinado la actividad económica. Y la verdad que tratamos de hacerlo en todos los planos, digamos, de expresar nuestra posición. Comentábamos fuera de cámara que estuvimos, por ejemplo, en la peatonal informando a los ciudadanos en la ciudad de Rosario, en calle Córdoba y Paraguay, pero estamos reuniéndonos con entidades productivas, con centros comerciales, incluso con la Bolsa de Comercio de Santa Fe y de Rosario, para tratar de informar, porque, mire, la provincia de Santa Fe tiene un producto bruto similar a la provincia de Córdoba, 133.000 millones de pesos, Córdoba incluso un poquito más, 133.700 millones de pesos. Tenemos una población similar,
pero Córdoba, para hacer funcionar el Estado provincial, tiene un presupuesto de 26.000 millones. El gobierno provincial, para hacer funcionar los servicios del Estado, esto es seguridad, salud, educación, justicia, tiene un presupuesto de 34.000 millones. Es decir, este gobierno, el gobierno de Bonfatti, tiene 8.000 millones para cumplir con los servicios que los santafesinos nos merecemos, 8.000 millones más que Córdoba. ¿Y dónde se va? ¿Dónde se ve esa diferencia? ¿En qué gasta de más el Estado? Y evidentemente gasta de más, yo creo, en el gasto político. De verdad que sería muy bueno que, ya que han tomado contacto con el gobierno francés, ¿no? Holland está teniendo una austeridad en el gasto que en la provincia no se ve en ningún rubro. No vamos a hacer referencia, digamos, a la designación de parientes. Creo que en la estructura del Estado hay un abordaje de la estructura del Frente Cívico y Social con cuadros políticos, pero sin políticas públicas. Y efectivamente esto es lo que está afectando a la provincia. Yo traje algunos cuadros que a uno le gustaría, digamos, tener más tiempo, o tal vez, pero así administra el socialismo. Estos son los últimos 5 años. Bueno, de los últimos 5 años, en 3 de ellos hubo déficit fiscal. Este último fue el año electoral de Wiener, 1.600 millones. Eso es déficit fiscal. Ese es el déficit de la provincia. Para decirlo de manera más sencilla, cuando se gasta más de lo que, de lo que ingresa. Esto no era común en la provincia de Santa Fe. Y los recursos se han incrementado. Yo les muestro, mire por ejemplo en el 2011, los ingresos aumentaron en un 34-35%, pero el gasto aumentó en un 43%. Y otra cuestión que dice el gobierno provincial, por ejemplo, que el problema es de los recursos nacionales. Del presupuesto provincial, el 66% son de transferencias del gobierno nacional. Solo el 34% es de los ingresos provinciales. Ahora, ¿cómo aumentaron los ingresos en la provincia? Bueno, en la provincia en los 2 últimos años, los ingresos de impuestos provinciales aumentaron un 108%. Ahora, usted dice, bueno, pero es por la inflación y la demanda de bienes y servicios del Estado también se han incrementado. Pero la inflación acumulada dentro de los 2 últimos años, de acuerdo a las estadísticas provinciales, fue de un 53%. Es decir, ha habido un incremento de los ingresos de la provincia muy superior, el doble de superior de lo que estima el gobierno que ha sido la inflación. ¿Y por qué nosotros nos oponemos? Nos oponemos porque va a afectar la actividad económica. Porque la provincia marcha, no porque el gobierno designa funcionarios políticos, marcha porque tiene una actividad intensa en el ámbito de la producción, del comercio y de la industria, que hay que cuidar. Y este gobierno no lo cuida. Se ve en el presupuesto, 0,4% del presupuesto destinado al Ministerio de la Producción. Y hay indicadores que tienen que tomar en cuenta. En febrero, por ejemplo, la venta de maquinarias agrícolas en la provincia disminuyó un 19%. En patentamiento disminuyó un 6%. Ahora, ¿qué nos pasa? La gente se va a patentar los autos a otra provincia porque la presión tributaria que mete este gobierno provincial, el propio secretario de gobierno de la ciudad, el secretario de Hacienda de la Municipalidad de Reconquista, del gobierno del Frente Cívico y Social, se fue a patentar su coche a una localidad del Chaco. Bueno, acá sabemos, en Rosario hay mucha gente que se va a la provincia de Buenos Aires a patentar vehículos porque sale mucho más barato, porque hay un Estado provincial con una enorme voracidad fiscal, que lo vemos, digamos, en el reclamo de los ciudadanos cuando uno dialoga. Dice, el año pasado, a fin de año, nos aumentaron el agua potable, nos aumentaron la luz. Dice,
facturas 600% superiores a lo que venían recibiendo y después se le corta la luz en enero. Ahora, uno que ve designación de funcionarios políticos, pero no inversiones en las líneas de media y baja tensión, que es la necesaria para que, bueno, para que un comerciante en el verano no se le echen a perder los productos, para que un vecino pueda tener acceso a un ventilador, digamos. Ahora me quedo con el tema de la reforma tributaria, porque lo ha dicho Bonfatti acá, ha venido Wiener, ha estado Lamberto, y dicen, bueno, es una estructura vieja, apuntamos a que el que más tiene, más pague, es progresiva. Frente a esto, ¿qué se dice desde la oposición? Y se dice que lo que uno puede decir es que hay un doble estándar de exigencia. El Frente Cívico y Social en la provincia de Buenos Aires está planteando un incremento progresivo del impuesto inmobiliario rural de 25% por año. Y acá está planteando un incremento del 600% en forma automática. Se están multiplicando las valuaciones fiscales. Uno puede decir, bueno, las valuaciones fiscales de los campos están muy bajas. Ahora la están multiplicando por 23 en algunos casos, por 45 en otros. A nivel municipal, el impuesto inmobiliario urbano, en los últimos 2 años, si se habilita este incremento, va a ser del 315%. Con artilugio, ¿no es cierto? Prácticas que, por ejemplo, la gente de Rosario ya conoce. A nivel municipal, cuando se aumentó la tasa municipal, en vez de mandarle la boleta cada 2 meses, se la mandaban una vez por mes. Bueno, ahora quieren aumentar el impuesto inmobiliario urbano y en vez de mandarla cada 3 meses, se la van a mandar cada 2 meses para que parezca que... Pero es que estamos afectando la actividad económica. Se están grabando actividades que no estaban grabadas. Por ejemplo, la construcción de vivienda nueva, que es muy importante para resolver la cuestión habitacional. No podemos tener, digamos, un discurso detrás del objetivo de resolver el tema de la vivienda y grabar de manera... digamos, afectando la actividad de la construcción, que por otro lado es una actividad que genera empleo. Yo lo he escuchado al gobernador diciendo, bueno, pero el que puede pagar 100.000 puede pagar 102.000. Y sí, digamos, yo quisiera saber qué opina un profesional o un trabajador que ahora tiene ingreso porque existe empleo, pero que tiene dificultades para acceder al crédito, a ver qué opina sobre esta cuestión. Pregunto. Ingresos brutos, se incrementa la alícuota del 3,5 al 3,8 para aquellos que facturan más de 30 millones. Usted dice, bueno, el que factura más de 30 millones, pero ese que factura más de 30 millones, se lo traslada al kiosco y al almacenero y lo paga el ciudadano, como pasó en enero cuando aumentaron por decreto. Y de verdad que va a haber menor consumo, con lo cual también va a haber menores posibilidades de que nuestra actividad económica vaya para adelante. Estamos afectando un camino de crecimiento. Pero a partir de esto, pregunto, estos números, que supongo lo deben tener también los otros legisladores, los legisladores provinciales me refiero al justicialismo, ¿hay diferenciación, hay diferencias, hay sectores del peronismo santafesino en la legislatura que están más proclives a votar con el gobierno? Y pregunto, bueno, ¿cómo complica esto la cantidad de bloques peronistas que hay porque están los suyos, los de Bielsa, los de Perotti, los de Obey? Es difícil así. Los de Rossi. Yo lo que creo es que este debate sobre el sistema tributario debe darse no solo en el marco de los bloques legislativos, sino en el marco de la sociedad, dialogando con los centros comerciales, con las asociaciones de productores, con las entidades representativas de la actividad económica. Nosotros en su momento fuimos muy claros, nosotros veíamos una complacencia, sobre todo en el Senado, con el gobierno provincial, que de alguna manera se vio materializada en esa aprobación, podríamos decir, automática de las letras, que es el endeudamiento de la provincia, y en aquella oportunidad decíamos, si no corregimos la cuestión estructural en la provincia, que es el hecho de que gastamos más de lo que nos ingresa, es decir, este endeudamiento no ayuda, porque en realidad
es pedir plata prestada, como si usted en su casa sigue gastando más de lo que le ingresa y se endeuda, no resuelve el problema, o termina en un camino de seguir endeudándose, o termina en un camino que de algún lado la van a sacar. Y acá pareciera ser que se lo quieren sacar al conjunto de los santafesinos. Nuestra propuesta fue, bueno, controlemos el gasto. ¿Cómo se controla el gasto? Y mire, si usted viaja a Dubái a pedir más plata, y no vaya a una delegación enorme, vaya a una delegación más chica, no nombre tantos funcionarios políticos, nombre menos funcionarios políticos. Tal vez viene la fiesta o el aniversario de los 200 años de la bandera, no le pague 500.000 pesos a Fito Páez. Invite a otros artistas que estén dispuestos a participar de un evento cultural de esa significación sin tantas exigencias económicas. No le brinde tantos viáticos a los funcionarios que ya, digamos, en Santa Fe tienen buenas remuneraciones. Me parece hay que controlar ese gasto y el gobierno no ha hecho nada, absolutamente nada al respecto. Respecto de los senadores, bueno, nosotros en su momento denunciamos la existencia de un pacto. Ahora vemos que es como que hay mayor conciencia, tenemos la esperanza, y hemos visto declaraciones públicas de que al menos esto se va a discutir, de que no se va a aprobar como si fuera una escribanía y que efectivamente las entidades intermedias van a poder ir a la legislatura y los legisladores van a dialogar con los sectores productivos para tomar una decisión. ¿Qué es lo correcto? Porque estamos en una situación donde la provincia está perdiendo justamente ese camino del crecimiento en el que estábamos de verdad todos muy entusiasmados. Gracias por haber venido, Martínez. Muchísimas gracias a usted y de verdad que espero y aprovecho la oportunidad para llamar a la reflexión a los legisladores, porque de verdad si no vamos a tener que lamentar las consecuencias de este impuestazo. Ya viene el presidente del Colegio de Abogados de Rosario, Ignacio Del Vecchio. El doctor Ignacio Del Vecchio es presidente del Colegio de Abogados de Rosario. Bienvenido, doctor. Gracias por invitarme. Yo decía en la apertura del programa que se está dando en la política argentina un síntoma que ocurrió, por ejemplo, con el menemismo, que es la judicialización de la política. Uno observa al vicepresidente en problemas, uno observa a Mauricio Macri en problemas, observa a la oposición planteando un abrazo al Palacio de Tribunales para pedir justicia, y también creo, además de los problemas que existen evidentemente en la justicia, usted nos contará, que la ausencia de oposición también hace posar todas las miradas en los jueces. Es así, tal cual. Hace poquito nosotros hemos recibido desde el Ministerio de Justicia de la Nación un pedido o un informe sobre qué pensábamos sobre la designación de Reposo como procurador de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. No solamente lo recibió el Colegio de Abogados de Rosario, también lo recibió la Federación Argentina del Colegio de Abogados. La Federación Argentina del Colegio de Abogados se opuso por falta de antecedentes. Nosotros, por nuestra parte, como nuestra federación había dicho, se había pedido en ese sentido, no nos pedimos, pero bueno, justamente esto obedeció a lo que usted está indicando, cómo se está politizando la justicia o cómo se está judicializando la política. Es una gran verdad. Que bueno, está en nosotros, en los colegios profesionales, tratar que esto no ocurra y obviamente denunciarlo cuando nos parece que están haciendo las cosas mal en ese sentido, ¿no? Respecto a Santa Fe, el Colegio de Abogados tiene siempre intervención en los temas públicos. Ha habido un llamado hace poco tiempo de un sector diciendo la Corte debería declarar en crisis al sistema judicial en Santa Fe. ¿Cómo está esto? El Colegio de Rosario hace más de 5 años se pronunció al respecto y dijo que está colapsado. Hicimos una asamblea hace 5 años atrás y fuimos no dudamos en decirlo, que estaba colapsado. Es así, hoy por hoy yo tuve acceso el otro día hasta los números de la justicia laboral. Por ejemplo, en el 2010 ingresaron 20.000 causas,
En el 2011 ingresaron alrededor de 26.000 y ahora en 3 meses, en los que va del 2012, hay 8.000 causas. Lo que significa, si hacemos una progresión, vamos a llegar al 2012 con 30.000 causas, o sea, casi un 30% más que en el 2010. Una locura. Tenemos 9 juzgados laborales. Nosotros el año pasado, por primera vez, desde el Colegio de Abogados, presentamos un presupuesto para la justicia para el 2012. Ahí solicitábamos la creación, por ejemplo, de 5 juzgados laborales más, de un juzgado de responsabilidad extracontractual, de juzgados civiles, de presupuestos como para tratar de que tanto Cañada de Gómez como Casilda tengan un lugar donde poder impartir justicia. Hay un lugar, que es uno, por ejemplo, en Casilda es un sanatorio. Bueno, pedimos innumerables cuestiones que nosotros lo sabemos por estar, digamos, todos los días en el tribunal. Eso no fue tratado en ningún momento por la legislatura. Entonces lo que estamos haciendo ahora es solicitando al gobierno de Bonfatti una carta que va a llegar precisamente mañana, con copia al ministro de Justicia de la provincia, que por lo menos durante este año se intente un paliativo de solución. Por ejemplo, que se cree en este año, a través de un mensaje que deberá emitir el Poder Ejecutivo a la legislatura, la conformación de un juzgado laboral más con la creación de 2 empleados por cada juzgado, un relator para el juzgado laboral y un prosecretario. Lo mismo estamos haciendo para la responsabilidad extracontractual. Pero esto lo que queremos nosotros es por lo menos que sea este año, porque realmente la justicia está colapsada y tiene que por lo menos empezar con un paliativo para después juntarnos e integralmente dar una solución definitiva a este problema. Cuando usted dice la justicia está colapsada, quiere decir que faltan jueces, que faltan elementos, que faltan empleados. ¿Cuáles son los recursos principales? Faltan jueces, faltan elementos, faltan empleados, falta de todo. Estamos viendo ahora, haciendo una proyección con la nueva ley de prejudicial obligatoria que está en materia civil, de todas las causas que he entrado, por lo menos un 20% ha tenido un resultado beneficioso, los otros 80% no. Parecería que esto como arrancó podría ser bueno el día de mañana. Entonces el día de mañana la proyección es que en esta presupuesto, en esta justicia, un 30, un 40% previamente a la iniciación del juicio se vea resuelto por vía más rápida como el sistema de prejudicialidad, ¿no? Eso sería un aliciente que me parece que va en buenas manos y los abogados están entendiendo que esto realmente es bueno, tener una justicia rápida porque le está dando solución al justiciable de manera inmediata, ¿no? Porque yo creo que por más reformas que se hagan, y el gobierno ha hecho la reforma al Código Procesal Penal, algo que se reivindica mucho desde el poder político, y imagino que desde todos los sectores, si no se tienen recursos para implementarla, estamos en lo mismo. Eso es clarísimo, está muy claro eso. Está clarísimo, nosotros estamos siempre observando eso, que por ejemplo ahora, nosotros el otro día le enviamos una carta al gobernador. Hay un cargo muy importante en esta transición de la justicia penal, que es el cargo de procurador de la Corte. Nosotros ahí, viendo el problema que existe entre el nuevo código con el viejo, propusimos a uno de los candidatos que creemos nosotros viable para que se dé esta transición, que es el doctor Alejandro Sinópolis. Creemos nosotros que, y también al doctor Otto Cripp, o sea, propusimos 2 desde el Colegio de Abogados de Rosario. Nosotros creemos que es fundamental esta figura porque en esta transición hay muchos, delitos que quedan, sin esclarecerse entre, el sistema viejo y nuevo. Y creemos que en la figura de este procurador es importante como para seguir investigando. Nosotros, vos sabés que en el Colegio de Abogados el tema de la seguridad para nosotros es fundamental. Nosotros no solamente estamos en lo gremial, sino todo lo que, nos consideramos como una fuente de consulta permanente de la opinión pública. Y la seguridad es un tema realmente muy delicado para nosotros. Por ejemplo, hace 2 años atrás, en ocasión de que había involucrado factores de poder con narcotráfico, con, también las barras bravas, presentamos ante la legislatura, en las 2 cámaras, la conformación de una comisión bicameral para este estudio. Nosotros decíamos en el sentido, hay barras bravas, hay narcotráfico y hay factores de poder. Están investigando el Poder Ejecutivo a través de la Secretaría de Seguridad, está también investigando la justicia como corresponde, y faltaba la otra pata que era el Poder Legislativo. Hasta ahora ningún senador ni ningún diputado se hizo eco de eso, pero queremos fundamental para el tema de la seguridad, ¿no? ¿Cuál es la opinión que tienen ustedes del Colegio de Abogados
sobre lo que está pasando entre la legislatura y la Casa Gris, donde, por ejemplo, fue rechazado por la legislatura el pliego de Font. Hay que aclarar dos cosas acá. Dentro del pliego de Font también fueron rechazados otros pliegos. Sí. Aparentemente el pliego de Font fue fundamentado. Mal o bien, pero fue fundamentado. Hay otros pliegos que no fueron fundamentados. Esto provocó que del Colegio de Abogados de Rosario mandamos una notita la semana pasada a la Comisión de Acuerdos para que nos atienda la Comisión de Acuerdo en pleno para conocer realmente cuáles son los fundamentos por los cuales rechazaron otros pliegos que no fue de Defont, porque Defont, vuelvo a repetir, lo rechazaron con fundamentos. Bien o mal, pero lo rechazaron. Yo creo que la Cámara, la Comisión de Acuerdo de la legislatura está haciendo las cosas bien. O sea, la Constitución Provincial, ¿qué dice? Dice que lo propone el Poder Ejecutivo y quien lo designa es el Poder Legislativo. Y el Poder Legislativo debe involucrarse y conocer si está bien o mal nombrado esta designación. Por más que esta designación sea por vía, digamos, de un examen, digamos, transparente y demás, pero yo creo que se debe involucrar, debe estar en el tema, debe investigar y decir sí, no, tal vez. Creo que es fundamental que por primera vez se me involucró esto. Yo, por lo menos de lo que yo tengo uso de razón, hace 20 años, nunca el Poder Legislativo, los pliegos que se le ha mandado al Poder Ejecutivo han dicho no, no, es la primera vez. Yo creo que es bueno, pero siempre y cuando esté bien fundamentado. Pero en este caso, digamos, si hay un choque entre la nueva realidad política que vive la provincia con una legislatura en manos de la oposición que, digamos, retrasa a lo mejor la llegada a la justicia de nuevos agentes en momentos en que precisamente se está exigiendo todo lo contrario. ¿Esto es un problema para ustedes o no? Para nosotros es un problema, obviamente, pero vuelvo a repetir, si esto se hace con responsabilidad, si ambas cámaras en la Comisión de Acuerdo lo hacen con responsabilidad, bienvenido sea. Estamos en condiciones quizás de esperar un poco, porque nosotros lo que queremos es que hacen la justicia los mejores jueces. Entonces, si la legislatura está estudiando el tema y está haciendo la cosa bien, nos parece bien. Obviamente que para nosotros la seriedad es hoy por hoy, como vuelvo al principio, como está colapsado, es fundamental tener jueces lo antes posible. Se lo preguntaba a propósito de lo que usted decía del procurador, porque creo que ese cargo antes estaba en manos de Basó, ¿no? Que era muy cuestionado. Ustedes proponen a dos personas y me parece que desde el gobierno se está proponiendo a otra, que es Barraguirre. El otro día me llegó la información de otros más, también de Santa Fe. Nosotros creemos que estos dos candidatos nuestros son los apropiados para este sistema que se viene y esta transición. Obviamente esto va a depender de la legislatura, pero bueno, si nos convocan a nosotros, le vamos a decir por qué creemos que estos dos doctores de suficiente experiencia son los necesarios para encarar este proceso de reforma en cuanto a la transición. En materia de seguridad, el colegio tiene una activa, digamos, presencia mediática, siempre haciendo aportes al respecto, y desde los gobiernos se ha dicho en las campañas políticas, bueno, se va a convocar a todos los sectores. ¿Esto sucede en la práctica? Yo hace 3 años que estoy presidiendo el Colegio de Rosario. Se nos convocó hace 3 años atrás en la gobernación, cuando era gobernador Hermes Wiener. Se creó ahí el Consejo de Seguridad Provincial, tuvimos una sola reunión y nunca más. Ahora, hace 2 semanas atrás, nos volvió a citar, esta vez el doctor Bonfatti, con el mismo criterio, y después tuvimos una reunión y ahora estamos esperando que nos convoquen nuevamente. Yo no sé si va a pasar lo mismo que pasó con Hermes Wiener, de que nunca más fuimos convocados. Esperemos que no, porque no solamente está el Colegio de Abogados, sino a través del Colegio de Abogados está nucleado también Fundación Libertad, Foro Regional Rosario, Ciudadanos en Alerta, bueno, innumerables ONG y ciudades intermedias que están realmente preocupados por este tema vital para la comunidad rosarina. Porque digo, es un combo explosivo, es decir, aumenta la inseguridad, hay cada vez más problemas en la justicia, no parece haber un canal de salida. Para como lo que habíamos hablando recién con los dos diputados, tanto Cachi Martínez como Zabalza, también en cuestión de presupuesto. Nosotros hace 2 semanas atrás lo citamos a que venga a exponer al secretario de Seguridad de Capital Federal, el doctor Montenegro, y fue muy claro. No hay política de seguridad sin un presupuesto acorde.
Yo recién te hacía referencia a vos. Yo puedo decir en mi casa estoy invirtiendo en cortinas y cuando te invito a mi casa tengo una cortina y nada más. Acá es fundamental el presupuesto. Por más que haya después reforma del Código Penal, como se está discutiendo ahora con el doctor Zaffaroni y demás, si no hay una política de seguridad y un presupuesto acorde, nunca vamos a tener seguridad, como efectivamente hablando, como para que esto se solucione, ¿no? ¿Y el presupuesto de seguridad que ustedes visualizan que tiene la provincia es acorde? No es acorde. Si vos cuando vas... O sea, no lo digo yo con conocimientos técnicos, pero sí con conocimientos prácticos. Cuando nosotros vamos... concurrimos a la peatonal o a cualquier lugar de Rosario, hay escasez de policía y quien te asegura, digamos, una presencia en cuanto a seguridad es la policía, y no hay policía, yo no los veo. Yo fui a mi casa, no los veo, a la noche voy por el centro, tampoco los veo. O sea, policía, destacamentos policiales, no hay en la ciudad de Rosario. Te doy un ejemplo. El otro día la hermana Jordán tiene realmente una obra de apostolado excelente en la zona noroeste, y tiene un jardincito donde no solamente educan a los chiquitos de 3 a 4 años, sino también los alimentan, le dan merienda y creo que almuerzo. Ese jardincito todavía no está habilitado porque la Municipalidad de Rosario le pide, entre otras cosas, que tenga un servicio de emergencias médicas. Cuando esta gente llama a emergencias médicas, no entran ahí porque dicen que la roban. O sea que no lo pueden habilitar porque no pueden entrar en tanto emergencias médicas como la otra prestadora. Entonces, ¿qué hicimos del Colegio de Abogados? Solicitamos que el CIES le permita ingresar y que pueda entrar ahí, como que le puedan habilitar a la pobre hermana Jordán, que hoy cumple años, la vamos a felicitar, este jardincito que realmente está haciendo una obra divina. Gracias por haber venido. No, por favor. Estuvimos con el presidente del Colegio de Abogados de Rosario, Ignacio Del Vecchio. Corte, conclusiones y se va el programa. Bueno. Creo que hemos tenido un programa interesante, abordamos temáticas muy importantes que tienen que ver con la política santafesina y con el día a día, ¿no? Que plasmaba Del Vecchio al final. Se nos terminó el tiempo, volvemos en 7 días, gracias. Me ves a la misma hora y por el mismo canal, me ves